Hola chicos, en este video vamos a continuar entonces con los componentes del tejido conectivo. En este caso ya vamos a hablar de las células que componen estos tejidos. Aquí entonces de nuevo observamos este gráfico donde ya pudimos identificar diferentes componentes tanto fibrilares como no fibrilares de la matriz extracelular. Y ahora vamos a hablar entonces de las células que podemos encontrar en estos tejidos conectivos. Es importante entonces resaltar que las células que vamos a ver ahora corresponden a las que vamos a encontrar en los tejidos conectivos propiamente dichos, ¿sí? Ya las células especializadas se van a tratar en temas de tejidos conectivos especializados. Las células del tejido conectivo entonces se dividen en fijas y transitorias. Estas células fijas se dice que se movilizan poco dentro del tejido que se encuentran, por lo tanto se consideran permanentes o residentes permanentes, mientras que las células transitorias son migrantes y se van a movilizar por diferentes estructuras y tejidos. Por ejemplo, desde la sangre hacia los tejidos conectivos. Dentro de las células fijas, entonces encontramos los fibroblastos, los miofibroblastos, que son un tipo un poco más especializado de fibroblastos. Encontramos los pericitos, encontramos adipocitos, que en realidad se van a tratar en el tema de tejido adiposo, ya que es un tejido conectivo especializado. También encontramos células cebadas y ciertos tipos de macrófagos, ¿sí? No todos los macrófagos los vamos a encontrar fijos, solo algunos que son especializados en ciertos órganos, por ejemplo en el pulmón o en el hígado. Tenemos también entonces como células transitorias todos los leucocitos, ¿sí? Ahí incluimos a los linfocitos, ¿sí? A los basófilos, a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los monocitos. También entonces tenemos los plasmocitos, que son linfocitos B maduros y activados que se diferenciaron a plasmocitos para la producción de anticuerpos, y tenemos los macrófagos, que son derivados de los monocitos cuando ingresan al tejido. Y pues como lo mencioné antes, algunos van a ser fijos, pero otros van a ser móviles y transitorios para el tejido conectivo. El fibroblasto, entonces, es tal vez la célula más abundante de los tejidos conectivos densos, ¿sí? Los vamos a encontrar principalmente en tejidos conectivos densos, pero es la célula principal en general del tejido conectivo propiamente dicho. Como lo mencionamos anteriormente, tienen la capacidad de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular. Y algunos investigadores afirman que tal vez sea la única célula que tiene la capacidad de secretar todos estos tipos de componentes. Además de ser una célula altamente secretora, tiene la capacidad de degradar la matriz extracelular por medio de proteínas. Esto entonces da la capacidad a esta célula de hacer lo que es el mantenimiento de la matriz y también su reestructuración, lo cual también los hace fundamentales para procesos de regeneración y de cicatrización tisular. Los fibroblastos entonces son células con un núcleo ovalado y a veces un poco estirado, ¿sí? Muchas veces se denominan como células fusiformes, células alargadas con múltiples proyecciones citoplasmáticas dependiendo si están en un estado activo o en un estado inactivo. Cuando los fibroblastos están activos, muy activos, en procesos de secreción de matriz,
Se pueden observar incluso un poco su citoplasma basófilo, como observamos en la primera microfotografía de la izquierda. Aquí se observa el citoplasma con múltiples proyecciones citoplasmáticas de una coloración basófila, ¿sí? Y su núcleo ovalado. Pero esto realmente, para poder verlo así, se necesitaría como unas técnicas especiales y que además pues el fibroblasto esté en un estado muy secretor. Por lo general, entonces en los preparados típicos de hematoxilina eosina vamos a encontrar o vamos a observar solo su núcleo alargado o fusiforme, ¿sí? A veces un tanto ovalado, los estoy marcando aquí con diferentes flechas, y su citoplasma va a estar enmascarado por las fibras de colágeno. Recordemos que esas fibras de colágeno se producen en esas invaginaciones citoplasmáticas llamadas bahías. Por lo tanto, estas fibras de colágeno van a estar muy relacionadas a la célula y muy en contacto con ella. Por lo tanto, la observación del citoplasma se pierde, ¿sí? O se enmascara con las fibras colágenas. Cuando los fibroblastos están en un estado inactivo, se ven como unas células muy alargadas, poseen muy poco citoplasma, ¿sí? Y esto los vamos a observar principalmente, por ejemplo, en los tendones, donde ellos están entre las fibras de colágeno que están muy estiradas y muy organizadas. En estas microfotografías que vemos a continuación, de nuevo quiero señalar entonces los fibroblastos. Creo que voy a usar otro color. Entonces este es un tejido conectivo, propiamente dicho, es un tejido conectivo denso y regular, y observamos abundantes fibroblastos. Igualmente en este observamos fibroblastos, ¿sí? Digamos su morfología típica entonces es una célula como alargada, núcleo alargado u ovalado. Las estructuras entonces que vemos como paquetes muy eosinófilos en distintas disposiciones son fibras de colágeno. Todos estos paqueticos como estructuras son fibras de colágeno. Los miofibroblastos entonces son un tipo especializado de fibroblastos. Son células también alargadas y fusiformes con características semejantes a las de un fibroblasto y a las de las células musculares lisas. Estos miofibroblastos entonces van a activarse, ¿sí? Van a adquirir una ultraestructura contráctil en el momento de procesos de reparación y regeneración de heridas, también en procesos inflamatorios. Esta ultraestructura, ¿sí?, de célula contráctil corresponde a múltiples fascículos de filamentos de actina asociados con proteínas de contracción como es la miosina no muscular. Adicionalmente, contienen cuerpos densos que son unos sitios de anclaje que también tienen las células musculares lisas. Y entonces este aparato del citoesqueleto, toda esta organización del citoesqueleto permite realizar la contracción del miofibroblasto. Adicionalmente, entonces posee unas placas, ¿sí?, unidas, por ejemplo, a glicoproteínas como la fibronectina, con lo cual se van a anclar a elementos de la matriz extracelular y poder entonces participar en ese cierre de las heridas. Los miofibroblastos entonces se pueden encontrar aislados en el tejido conectivo
o también asociados a otros miofibroblastos. Estas células realmente son difíciles de identificar en los preparados de rutina, por lo tanto no los vamos a identificar en el componente práctico del curso. Necesitaríamos preparaciones especiales para poder identificarlos y diferenciarlos, por ejemplo, de los fibroblastos. Otro tipo celular residente al tejido conectivo son los pericitos. Los pericitos entonces son considerados células madres del linaje mesenquimático. Ellos se ubican en la periferia de capilares y vénulas. Su función entonces está relacionada con la regeneración y formación de diferentes células del tejido conectivo. Se ha comprobado que los pericitos pueden diferenciarse a todos los linajes del tejido conectivo. Sin embargo, se considera que van a tener una formación o una participación más bien principal en la formación de nuevos vasos sanguíneos, ya sea en procesos de reparación y cicatrización tisular. Además, entonces conformarían, por ejemplo, las células endoteliales para esos nuevos vasos o las células musculares lisas de esos nuevos vasos. En este gráfico podemos observar un capilar sanguíneo. Este capilar sanguíneo tiene entonces una sola célula endotelial. Estos capilares son estructuras muy pequeñas, ¿sí?, que al momento de observarlas al microscopio óptico, para poder ver o visualizar bien su estructura, usamos normalmente un aumento de 40x. Entonces observamos una sola célula endotelial. En la luz del capilar se observa un eritrocito, ¿sí?, y por fuera de ese capilar encontramos lo que es un pericito. Entonces estos pericitos van a tener un núcleo ovalado, ¿sí?, que más o menos va a seguir un poco la forma circunferencial del capilar. En algunas ocasiones alcanzamos a ver cómo el citoplasma abraza el capilar sanguíneo, tal cual como lo vemos en la microfotografía. Entonces tenemos la célula endotelial. Observen que el núcleo de la célula endotelial está dirigido hacia la luz del capilar, mientras que por este lado tenemos el pericito, el cual tiene un núcleo por lo general más grande que el de la célula endotelial y se encuentra como dirigido, ¿sí?, yo digo que es como una barriguita que se proyecta hacia el tejido conectivo. Y si alcanzamos a ver, en los casos que se alcance a ver el citoplasma, está abrazando el capilar sanguíneo. Como lo mencioné, es posible también encontrarlos en vénulas, pero ahí, va a ser mucho más difícil diferenciarlo, por ejemplo, de células musculares lisas. Así que la recomendación para identificarlos en los preparados de rutina sería ubicar capilares sanguíneos de por lo menos, una célula endotelial o máximo 2 células endoteliales, no más, para no confundirlos con otros tipos celulares. Bueno, ahora las células cebadas o mastocitos es lo mismo, es decir, célula cebada o mastocito son células de origen hematopoyético, ¿sí? Entonces ellos se van a originar en la médula ósea, pero su proceso de desarrollo y diferenciación va a ocurrir en el tejido conectivo. Son células grandes de núcleo redondo que poseen abundantes gránulos citoplasmáticos, como vemos en esta microscopía electrónica o esta microfotografía electrónica. Estos gránulos entonces contienen
o se consideran mediadores de la inflamación, ya que contienen histamina, heparina, entre otros tipos de mediadores, ¿sí? Y estos pues van a ser importantes para la generación o la conformación de las reacciones alérgicas. La histamina, entonces, que es uno de los principales productos de las células cebadas o mastocitos, es una proteína que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, lo que provoca un edema en el tejido circundante y también puede aumentar la producción de moco y la contracción del músculo liso en el árbol bronquial, ¿sí? En las vías respiratorias. El otro producto que mencioné, entonces, importante o muy relevante sería la heparina, que es un glicosaminoglicano sulfatado, que tiene un efecto anticoagulante al bloquear los factores de coagulación. Por lo tanto, ambas sustancias son importantes como mediadores preformados de la inflamación. Estos gránulos, sí, que son muy grandes y muy desarrollados en las células cebadas, no tiñen con hematoxilina eosina. Para poder observarlos se requieren unas tinciones especiales y una fijación especial. Se hace una fijación con glutaraldehído y se tiñen con azul de toluidina. De lo contrario, pues estas células pueden ser fácilmente confundidas, por ejemplo, con macrófagos del tejido conectivo. Por lo tanto, estas tampoco se van a identificar en el componente práctico. Bueno, también en el tejido conectivo podemos encontrar diferentes tipos de leucocitos. Los leucocitos entonces son células de la sangre, por lo tanto las particularidades de estas células se van a trabajar en el tema de tejido sanguíneo. Estos leucocitos entonces, como lo mencioné, participan del sistema inmune, son los activadores y efectores de esta respuesta inmune. Ellos se encuentran en la sangre, pero pueden migrar al tejido conectivo para participar o activar de esta respuesta o de estos mecanismos de defensa. En el tejido conectivo entonces podemos encontrar linfocitos como este que está señalado con esta flecha negra. El linfocito es una célula pequeña con un núcleo muy basófilo, ya que tiene abundante heterocromatina, vamos a ver, cromatina muy condensada, ¿sí? Por lo tanto tiene esta coloración muy basófila y tienen muy poco citoplasma. Por lo tanto, en los preparados no se observa el citoplasma, solamente observamos el núcleo. Se ven como pequeños punticos muy basófilos en los tejidos. También podemos encontrar neutrófilos, basófilos y eosinófilos, los cuales ingresan desde el torrente sanguíneo para participar en diferentes procesos. Por ejemplo, los basófilos son importantes también en la activación de la respuesta inflamatoria. Ellos tienen también unos gránulos basófilos como los mastocitos que contienen, por ejemplo, histaminas. Sí, estos basófilos se encuentran rara vez dentro del tejido conectivo. Es difícil poderlos observar e identificar cuando están aquí en el tejido conectivo. Los neutrófilos también tienen entonces esa capacidad de ingresar al tejido conectivo desde la sangre. Ahí van a participar en la respuesta inmune, por ejemplo, haciendo lisis del tejido y también llamando a otras células del tejido del sistema inmune. Los neutrófilos los podemos observar un poco más fácil que los basófilos,
digamos, se caracterizan por tener un núcleo lobulado, ¿sí? Como un núcleo dividido en distintos paqueticos, pero en realidad son muy difíciles de observar, ¿sí? No son tan comunes como por ejemplo los linfocitos. Los linfocitos sí los vamos a encontrar o los vamos a observar muy fácilmente, sobre todo en los tejidos conectivos que se ubican por debajo de los epitelios. Los eosinófilos entonces también van a ingresar al tejido conectivo, ¿sí? Son células que se caracterizan por tener unos gránulos acidófilos muy grandes y prominentes. Tienen la capacidad de regular la respuesta inflamatoria también y son importantes para combatir infecciones parasitarias. Estos los vamos a encontrar probablemente con mayor frecuencia en el intestino delgado, ¿sí? En el tejido conectivo laxo que está por debajo del epitelio intestinal. Los monocitos son un tipo de leucocito, ¿sí? Ellos también entonces los buscamos y los vamos a revisar en el tema de tejido sanguíneo. Se encuentran entonces en la sangre o libres pues en la sangre, pero pueden pasar en situaciones de respuesta inmune aquí al tejido conectivo, ¿sí? Y en este tejido conectivo se van a diferenciar a macrófagos. Los monocitos y de hecho también los macrófagos se caracterizan por tener un núcleo arriñonado o en forma de C, ¿sí? Específicamente los macrófagos, que entonces no los vamos a encontrar aquí en sangre o identificar aquí en sangre, sino que se observan ya en el tejido conectivo, son células grandes, ¿sí? Con abundantes lisosomas que van a realizar la fagocitosis de cuerpos extraños o de patógenos y también tienen la capacidad de presentar antígenos que ingresan a su citoplasma y que llevan, por ejemplo, a los linfocitos para activar la respuesta inmune. Hay dos tipos de macrófagos. Entonces tenemos macrófagos, por ahí los mencionan como M1, que participan en la inflamación crónica y también son capaces de llevar a cabo lesión tisular, ¿sí? Mientras que hay otros tipos de macrófagos que van a estar más relacionados con procesos de reparación de esas lesiones que se han llevado a cabo en medio de una respuesta inmune contra procesos de inflamación. Los macrófagos entonces son, digamos, se pueden encontrar en el tejido conectivo, pero igualmente son complejos de identificar. Por lo general se observan como unas células grandes con un núcleo arriñonado o en forma de C, pero esto, digamos, no siempre es muy evidente en los preparados de rutina, ¿sí? Entonces, para poderlos identificar bien en los tejidos, ¿sí? Necesitaríamos unas tinciones especiales. Sin embargo, hay sitios donde ellos se ubican como residentes y constituyen una población muy específica, muy diferenciada, en la cual es más fácil de diferenciarlos. Por ejemplo, los macrófagos alveolares, que se ubican en los alvéolos pulmonares, específicamente son más fáciles de encontrar en la luz de los alvéolos, o también los macrófagos del hígado, que son las células de Kupffer, que se ubican específicamente en la luz y en la pared de los sinusoides hepáticos. Los plasmocitos, entonces sería el último tipo celular que nos falta por revisar, son linfocitos B activados y diferenciados en los nódulos linfáticos para la producción de anticuerpos. Estos plasmocitos entonces sí son muy abundantes en el tejido conectivo laxo,
los vamos a encontrar asociados, por ejemplo, a la mucosa intestinal, a la mucosa de las vías respiratorias, también rodeando los acinos y conductos de las glándulas salivares y, por supuesto, en ganglios linfáticos, en tejido linfático y hematopoyético. En el tejido conectivo laxo los podemos observar ¿sí? como una célula ovalada con un núcleo que presenta abundantes regiones de cromatina condensada, ¿sí? Se ven como unos puntitos dentro del núcleo más oscuros, o en esta imagen de la izquierda se ven mejor, es como un núcleo punteado. El citoplasma es oscuro, ¿sí? Digo oscuro porque en realidad se define como basófilo, pero pues depende de la preparación, ¿sí? En general tiñe, digamos, más intensamente. Y el núcleo tiene una ubicación excéntrica, o sea que se ubica como hacia un lado de la célula. Yo por lo general los comparo con un aguacatico, ¿sí? partido de forma longitudinal, donde la pepa del aguacatico se ve como más hacia la base o hacia un lado. ¿Sí? Bueno, ustedes podrán tener otra referencia visual para estas células, ¿sí? que tienen entonces un núcleo excéntrico y un citoplasma que tiñe intensamente. En esta otra microfotografía, que es de intestino delgado, encontramos en el tejido conectivo, que es un tejido conectivo laxo, que está por debajo del epitelio intestinal, abundantes plasmocitos. Todas estas células que tienen ese núcleo hacia un lado y el citoplasma hacia el otro, que se ven un tanto ovaladas y que su citoplasma es basófilo, es oscuro, corresponden a plasmocitos. Hasta aquí entonces este tema. Espero que les haya gustado este video. Cualquier inquietud pues me pueden escribir o se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias.